un programa nuevamente, compadre, diferente, sobre todo y a la gente que está acá, al público, es un programa diferente. Ahora regresamos con el proyecto de Visión Deportiva, donde estamos teniendo acá ciertos invitados de prestigio, de lujo. Hoy nos toca compartir acá micrófonos y aprender de alguien muy experimentado y sobre todo con una gran trayectoria tanto educativa como lo que viene siendo profesional dentro del fútbol mexicano, ¿no? Mi estimado Arturo Villanueva, actualmente trabaja en Fox Sport, compadre Billy, sobre todo ahí lo hemos visto mucho, todo prácticamente seguido dentro de la última palabra, y pues aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo vamos a poner por acá. Mi estimado Arturo Villanueva, muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por estar por acá. Tu servidor Ricardo Ramírez y acá mi compadre Billy Sport. Compadre, si se nos fue o fueron los nervios por tener aquí a mi estimado Arturo, o qué le pasó, compadre. Hombre, pues es que imagínate nada más tener a una eminencia de este tipo. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Esto es Billy Sport News y Rica Sport en Visión Deportiva. Un honor que estés aquí con nosotros. ¿Cómo andas? No, hombre, encantado aquí de platicar con toda la banda. Siempre me gusta entrar a estos ejercicios de poder llegar a otro tipo de audiencias, de platicar un poco lo que hemos vivido dentro del fútbol, así que encantado de estar aquí conectado con ustedes. No, gracias. El placer es nuestro, mi estimado, el placer es nuestro, y nos gustaría también al público conocer un poquito quién es Arturo Villanueva de inicio, un poquito tu trayectoria. O sea, ya sabemos un poquito, yo lo sé, yo ya me puse ahí a seguirte un poquito ahí toda tu trayectoria, por ahí se vienen ciertas preguntas, y por ahí, mi estimado Billy, es el artífice de algo que vivió el fútbol mexicano histórico, que ahorita lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Es correcto, fíjate que yo siempre he sido seguidor de la última palabra. Recuerdo cómo empezó con una eminencia en el mundo periodístico como André Marín, que Dios lo tenga en santa paz, y la verdad desde ahí siempre he sido el aficionado número uno de la última palabra con toda la banda que llega ahí, y siempre estamos al pendiente de los comentarios. Fíjate que me gustan mucho los comentarios que hace aquí nuestro invitado especial Arturo Villanueva, porque son comentarios muy ecuánimes, y aparte con esa experiencia de haber sido director deportivo y todo esto, pues la verdad creo que nos alimenta a todos los que somos fanses del fútbol, ¿verdad? Sí, la verdad es que he tenido ahí oportunidad de estar en varios frentes, ¿no? Del fútbol, muy poco como jugador en un principio de chavo ahí en el Necaxa. Llegué a estar ahí hasta la segunda división. Pude haber estado registrado en la primera de portero, pero al final decisiones familiares me llevaron por otros rumbos, y después arranqué un largo viaje como directivo del fútbol. He trabajado en 5 equipos diferentes los últimos casi 20 años, y ahora incursionando en los medios de comunicación, en la televisión, ahí en Fox, en programas de análisis y de debate, y la verdad muy contento de estar participando y compartiendo pues la experiencia y lo que nos ha tocado vivir dentro del fútbol ahí a cámara para toda la banda. No, gracias. Y imagínate, mi estimado, soportar al Pollo por un ladito, a Fabián está ahí por enfrente, a Alex Blanco ahí cuando andaba insoportable el torneo pasado ahí con los Pumas. Es algo muy diferente, ¿no? Sobre todo tener diferentes compañeros y que le vayan a diferente equipo, ¿no? Sí, la verdad es que eso es lo bonito del programa, ¿no? Que todos tenemos personalidades muy diferentes, aficiones diferentes, pero pues nos une el cariño por el fútbol, y poder debatir con gente que alguna vez admiré mucho, como es Fabián, como es Hermosillo, como es el Yayo de la Torre. Pues la verdad para mí es un honor, ¿no? Yo también crecí viendo el programa de La Última Palabra, y hoy ser parte pues del programa más visto del fútbol en México, la verdad me da mucho orgullo. Sí, no, sin duda, yo la verdad que todas las noches no me lo pierdo. Digo, descansa en paz este gran André Marín, la verdad que fue un gran anfitrión ahí de la última palabra. También ahí estuvieron grandes diferentes personajes, el ruso Brailovsky por ahí, también Carlos Hermosillo, por ahí estuvo Fer Ceballos también, que por ahí ya no lo hemos visto seguido ahí, están dentro de otros programas, ¿no? Pero mi estimado Arturo,
por ahí has tenido una trayectoria dentro del fútbol mexicano, sobre todo empezando y transitando dentro de ciertas, representando, vaya, marcas deportivas por ahí, en tus inicios, ¿no? Por ahí ya tú estuviste, sobre todo, ya después una etapa dentro de la gestión en diversos clubes, como ya lo mencionabas, con diferentes puestos operativos, puestos directivos. Por ahí también algo que destacar, sobre todo que estuviste dentro de una gran institución, sobre todo como es la institución Johan Cruyff, ¿no? Como tal. Ahí tuviste una estadía formativa, ¿no? Por ahí, por así decirlo. Y también por ahí has tenido sobre todo una gran relevancia en la cuestión de la administración de negocios, ¿no? Yo creo que eso es pieza fundamental para haber tenido las oportunidades que has tenido dentro de diversos clubes en diferentes etapas, ¿no? Y sobre todo en diferentes puestos, ¿no? Sí, yo siempre lo platico con los chavos, ¿no? Yo ahorita tengo una empresa junto con el Capi Joaquín Beltrán, en donde damos cursos y conferencias de diferentes temas deportivos, la mayoría. Y es muy difícil en México para los chavos poderse preparar para llegar al fútbol. Hoy el fútbol cada día se ha profesionalizado más y cada vez es más difícil que alguien llegue simplemente por relaciones, por conexiones. Por supuesto que ayuda, ¿no? Tener buenas relaciones como cualquier eh, trabajo en el mundo, pero hoy en día el fútbol, si no estás bien preparado, siempre lo digo, ¿no? El fútbol te escupe, el propio medio es muy celoso y es muy difícil mantenerte si no haces una buena preparación. Y al no encontrar, la verdad, universidades o lugares donde poderte preparar de buena manera en México, la Johan Cruyff para mí fue muy importante, ¿no? Fue previo a que yo pudiera entrar a cualquier gestión dentro de algún club. Busqué dónde prepararme y encontré eso, que era una maestría que duraba un año, y siempre lo cuento como anécdota porque me da mucho orgullo decirlo. Yo en ese momento no tenía lana para pagar la maestría, y hablé con Jack Spassi, que hoy es el entrenador de Antigua y Barbuda, un buen amigo. Él tenía la representación de la Johan Cruyff en México y le dije, pues no tengo lana, pero te propongo dos cosas. Consigo 5 alumnos que sí paguen, y cuando yo ocupe un cargo de directivo, que estoy seguro que lo voy a conseguir, vamos a hacer cosas juntos para educar a los jugadores. Y afortunadamente apostó en mí y el tiempo me dio la razón. Conseguí a los 5 alumnos, me becó durante todo el año en la maestría, y al final cuando yo llegué, sobre todo de directivo en Querétaro, pudimos hacer muchos planes de estudio para los jugadores que fueron de mucho provecho. Ok, ok, ok. Ya dentro de lo que es la incursión dentro del fútbol mexicano, tengo entendido que tus pininos fueron dentro del equipo de Pumas, ¿no? De universidad. Pues sí, pero de forma indirecta. Yo ahí trabajaba para la marca Puma, Ah, ok, y ok. yo conseguí el contrato de Puma con Pumas, y yo Ok. era el que operaba, digamos, todo el contrato de patrocinio de los Pumas. Y ahí la directiva de Pumas, la verdad, sí me abrió las puertas, y yo pues, prácticamente 4 o 5 días de la semana me la vivía en la cantera, y ahí empecé a ver cómo operaba una directiva, a poner atención en cómo se tomaban las decisiones. Ahí Eduardo Cacho, un directivo de Puma, pues la verdad me fue ayudando mucho, me fue compartiendo cómo se tomaban ciertas decisiones, cómo se operaba un club, y sin saberlo, ahí siendo un patrocinador, me empecé a formar como directivo realmente. Entonces sí fue una etapa muy bonita con la marca y con los Pumas, porque además se ganó un bicampeonato, y yo tuve oportunidad de involucrarme en el diseño de algunas playeras, y creo que esa plataforma y las relaciones que hice dentro de la marca fue lo que a la postre me llevó a poder ya trabajar directamente con algunos equipos. Sí, no, y no me recuerda ese bicampeonato porque le ganaban a mis Chivas, ¿eh? Sí, Pero, correcto. pero aquí mi compadre es súper aficionado de Pumas y yo creo que él debe de recordarlo muy bien. Ay, ese bicampeonato del equipo de Pumas, ¿no? ¿Va, compadre? Correcto, siempre he sido pumista. Tuve la oportunidad de estar ahí hasta la reserva profesional en aquellos años, por ahí del 82, y pues siempre he sido de un solo equipo. Arturo, yo quisiera hacerte una pregunta,
Me comentan aquí también en el Facebook, en algunas de las redes sociales. Tú que has sido directivo, tuviste también la experiencia como jugador. ¿Qué es lo que está pasando, Arturo? Porque yo recuerdo que anteriormente muchos chavos les preguntabas, sobre todo en la Ciudad de México, pues yo también soy de allá de Chilangolandia, decían, ¿dónde juegas? No, pues que en Pumitas, no, pues que en el América, no que en Necaxa, te acordarás cuando el Necaxa, no sé si te tocó ahí en Leandro Valle, ahí por el Rojo Gómez, allá en Iztapalapa, que No, en estaba ahí Cuautitlán. en Cuautitlán te tocó, a mí me tocó ahí en Rojo Gómez, en el Centro Deportivo Leandro Valle, y les preguntabas a los chavos, no, pues pertenezco al Atlas, pertenezco, o sea, a varias escuelas. Y ahora ha cambiado mucho porque los chavos se quejan, sobre todo ahora que estuve en el sureste 4 años, de que no les hacen caso, Arturo. Creo que a nivel presidencia, ¿crees tú que vamos a decir, los planes, los proyectos que se están haciendo, les está faltando algo, Arturo? Tú que has sido presidente deportivo también. Sí, mira, yo creo que en general el fútbol base, el fútbol formativo en México, eh, atraviesa por un lado un muy mal momento y por otro lado un muy buen momento. Al no tener ascensos y descensos, sí creo que la captación de jugadores se ve muy comprometida. La verdad es que las ligas que hoy hay, y lo digo con mucho respeto, la expansión, la TDP, la segunda, son ligas que prácticamente nadie en primera división voltea a ver. Es muy difícil si tú no captas un chavo desde tus fuerzas básicas y que vaya subiendo los procesos de 13, 14, 17, 20, 23 años. Es muy complicado que un chavo de fuera sea captado por un equipo de primera división. Incluso estando en la expansión en algún momento, que yo tuve la fortuna de ser director deportivo del Atlético Morelia, y ahí incluso salí campeón con el Morelia, tuve un año de gestión y fuimos campeones. Y yo ofrecía a todos mis jugadores a la primera división y me daba cuenta que ningún director deportivo de la primera división volteaba a ver a la expansión. Fue más fácil vender a nuestro delantero a Portugal que venderlo en la primera división. Entonces, sí hay muy poco foco, hay muy poca captación. La captación se realiza a tempranas edades y cuando ya están dentro de la organización, del organigrama de un club. Llegar de fuera hoy lo veo muy complicado porque, te repito, no hay ligas en donde los visores pongan foco, pongan atención. Normalmente cuando van a captar jugadores es ya en las filiales, en las divisiones con límite de edad de los equipos de primera división. Ya los chavos tienen muy poca posibilidad de, si no están dentro del organigrama de un club, poder destacar en alguna liga alterna y poder tener una oportunidad de llegar a primera división. Yo creo que son contadísimas las excepciones. Entonces sí creo que desde esa perspectiva el haber quitado el ascenso y el descenso, en que no haya certeza para la segunda división, para una TDP, de poder acceder deportivamente a otras instancias, pues le resta mucho espacio a jugadores mexicanos. Y luego te topas con que en los equipos de primera división tienen 9 extranjeros. Pues yo lo decía el otro día en un programa, ¿no? Siempre hablamos que somos un país de 130 millones de personas y que cómo es posible que no haya 26 jugadores de calidad para conformar una selección nacional. Y yo les digo que eso de los 130 millones es una mentira si lo analizas desde el fútbol. El universo de jugadores elegibles para una selección mexicana en México son 324 jugadores, no hay más, porque no tenemos jugadores en Europa, muy pocos, menos de 10, y porque con los 9 extranjeros que hay prácticamente en todos los equipos de la primera división, pues tu universo se reduce a 320, 330 jugadores. De ahí tienes que sacar la selección nacional. Si lo comparas con países como Uruguay, por ejemplo, que, que es un país de 3 millones de habitantes, Uruguay tiene más de 600 jugadores jugando fuera de Uruguay. Entonces, de Argentina ni te digo, ¿no? Argentina debe haber más de 1.000 jugadores, de Brasil debe haber más de 1.000 jugadores, de Colombia, de Ecuador debe haber más de 500 jugadores jugando fuera de las ligas locales. Entonces, sí somos un país de 130 millones, pero donde la base de jugadores, el fútbol amateur,
el fútbol formativo está muy mal estructurado y le da pocas posibilidades a los chavos de llegar a una primera división. Y después, cuando llegan ya y están en una sub-20, sub-23 y no van directamente al primer equipo, pues los equipos prácticamente lo pierdes y pierdes camadas completas de jugadores, porque hoy no tienes una expansión, no tienes una liga a donde los puedas prestar para terminar de madurar. Y el último problema que yo veo es que a diferencia de Sudamérica, donde los chavos con 18, 19 años están debutando y están ya cotizándose para viajar a otras ligas, pues en México debutan a los 23, 24 años. Y es como el caso que hoy le sucede a Lira, ¿no? Tiene un gran mundial, tiene un gran torneo con Cruz Azul, pero tiene 26, casi 27 años, tiene pocas participaciones internacionales, entonces su mercado para ir a Europa se ve muy comprometido ya a esa edad. Si Lira hubiera empezado a destacar a los 20, 22 años, sería muy diferente que a los 26, 27. Fíjate Arturo, que por ejemplo aquí nos dice el entrenador Juan Díaz, él jugó también, jugó fútbol profesional y nos comenta, también abren escuelas filiales sin saber la capacidad de los pseudo entrenadores. Tú recordarás que, digo, me baso un poquito en Pumas porque conozco un poquito más el entorno de Pumas. Anteriormente en las fuerzas básicas de Puma había muchos exjugadores, ¿estás de acuerdo? Que traían esa esencia Puma, ese estilo de juego Puma, y se veía porque había jugadores productos de la cantera que salían al primer equipo, o había candidatos en ese tiempo también. Dice aquí el entrenador, abren escuelas sin saber la capacidad de los entrenadores o pseudoentrenadores que no están preparados. Creo que esa también es parte de lo mal que se está tratando en ese sentido las fuerzas básicas o a los chavos, porque si tú quieres tener jugadores de elite, jugadores de alto rendimiento, como le llaman ahora, creo que tienes que tener pues los mejores entrenadores, los mejores preparadores físicos, los mejores ahí en el ramo, para que pues tengas un producto que sea de calidad, ¿no, Arturo? Aquí es importante diferenciar dos cosas. Las escuelas normalmente no están encaminadas al profesionalismo. Las escuelas son lugares recreativos para los chavos. Prácticamente los equipos de primera división no buscan jugadores para nutrir a sus equipos en las escuelas. Las escuelas son de esparcimiento para los jóvenes. Las fuerzas básicas son las que entrenan y juegan donde está el primer equipo, ¿no? Que esas son ya las categorías filiales. Las escuelas yo haría un análisis completamente diferente porque sí las veo muy alejadas al profesionalismo y sí las veo como un lugar de esparcimiento únicamente, no como un lugar encaminado a ser un jugador profesional. Y por el otro lado, es cierto que la calidad de formadores en ese tipo de escuelas normalmente no es gente muy profesional, pero también se debe a que, y es una realidad, en que en México los salarios para los formadores son muy bajos. Y no solamente son muy bajos, no son un puesto que tenga prestigio. Normalmente el formador está buscando destacar para poder ser entrenador en el futuro. A diferencia de España, de Inglaterra, yo he tenido la oportunidad de estar en la Masía, de estar en la Academia del Ajax, estar en la Academia del Arsenal y equipos que son netamente formadores. Y tú ves a los jugadores de primera división y cuando pasa uno de los misters que tuvieron en las escuelas, en la formación, lo ven como un papá, lo ven como un tipo súper preparado, tienen su oficina dentro del club, tienen gran prestigio, están muy bien vistos en las entrañas del club, están muy bien remunerados, les dan un lugar dentro de la institución. Y aquí en México la realidad es que no, los sueldos son muy bajos, no hay ningún prestigio y no están reconocidos ni siquiera dentro del club como la gente de la que depende tu cantera. Entonces, sí creo que si bien se hacen cosas importantes en cuanto a formación en México, porque hoy los chavos que están dentro de los equipos profesionales sí tienen acceso a grandes torneos internacionales, a alimentación, a nutrición, a formación física, a mejores entrenadores, sigue siendo pues muy separada la distancia a Europa por eso, ¿no? Y creo que radica principalmente en los salarios y en el reconocimiento a los formadores.
Ok, ok. Mi estimado Arturo, dentro de tu faceta como puesto directivo operativo, vaya, director de operativo dentro del equipo de Querétaro, de Gallos, por ahí en conjunto con otros personajes ahí, lograste algo muy importante, muy histórico para nosotros como para el fútbol mexicano. A la gente que no tiene conocimiento, aquí mi estimado Arturo fue artífice principal de traernos a Ronaldo de Asís Moreira al fútbol mexicano, más conocido como Ronaldinho. Mi estimado, ¿cómo fue esa cuestión? Siempre me he preguntado por ahí, ¿cómo fue esa cuestión? ¿Se batalló para, o cómo, o de quién fue la idea, o tú te despertaste de la mañana, quiero traer a Ronaldinho, me lo voy a traer? ¿Cómo fue esa cuestión y qué tanto se batalló? Si Ronaldinho puso todo a favor para venir acá al fútbol mexicano. Ya lo que demostró llegando a una final que lastimosamente no se pudo coronar, pero por ahí rompió récords históricos en cuestión de venta de playeras, en llenar estadios. Quisiéramos ahí un poquito, ¿cómo fue ese proceso de traer a Ronaldinho acá al fútbol mexicano? Sí, lo he contado varias veces en muchos espacios que al final fue un golpe de suerte, yo lo diría así, ¿no? Sí fue una idea mía. Nosotros estábamos buscando traer a un jugador, digamos, franquicia, un jugador que llamara la atención porque el Grupo Imagen acababa de comprar el equipo y quería como hacer algo que realmente dijeran, "Pues, el proyecto va en serio y le vamos a meter con todo". Y teníamos una lista de jugadores, de posibilidades que yo había estado entrevistando. Y justo cuando estábamos por tomar esa decisión, Ronaldinho acaba de ganar la Libertadores en Brasil y él renuncia a su club por diferencias con la directiva. Entonces yo, por amigos en común, tuve la posibilidad de reunirme con Roberto, el hermano de Ronaldinho, y después de haberme reunido con Roberto, fui a la casa de Ronaldinho a platicar con Rona, y ahí la verdad fue una plática pues bastante informal dentro de una alberca con Rona, en donde yo le platiqué mi proyecto, lo que quería para el club y cómo lo veía él encajando en ese proyecto. Y parece mentira, ¿no? Por el tamaño de jugador que es, pero pues nos pusimos de acuerdo prácticamente en 20 minutos, él y yo. Ya después la negociación con el hermano, con el representante, fue mucho más dura. Tuvimos que viajar a México, tuvimos una reunión con abogados que empezó a las 3 de la tarde y terminó a las 5 de la mañana. Firmamos el contrato a las 5:30 de la mañana. Pero sí, definitivamente, pues fue un golpe de suerte, ¿no? Sí, obviamente hubo empatía entre Ronaldinho y yo, hubo una buena negociación, hubo una buena planeación, pero al final para ese tipo de operaciones se necesita un toque de suerte y afortunadamente yo la tuve y pues debo reconocer, ¿no? Que si bien mi carrera se ha marcado mucho por esa operación y yo siempre digo pues que en 15 años no se reducen solo a un jugador, pues sí entiendo que es un antes y un después en mi carrera y que la gente me identifica por eso. Y me da mucho orgullo porque además Rona es uno de mis grandes amigos que me ha dejado el fútbol. Lo sigo frecuentando 2, 3 veces al año y para mí fue un orgullo haber hecho una de las operaciones más importantes en la historia de la liga. ¿Cuándo lo vamos a ver a Ronaldinho ahí sentado junto a ti en la última palabra? No, no le gusta ir al estadio, eso es imposible. Ya lo he No, entrevistado digo, ahí en mis redes sociales, en Instagram hay un par de entrevistas con él. no, la verdad que muchas felicidades ahí por ese hecho histórico de traer a Ronaldo de Asís Moreira, Ronaldinho, la verdad. Se fue Ronaldinho, pero vino un francés que dejó, o que hizo historia dentro del fútbol mexicano con Tigres también, como ese André Pierre Gignac también. Posteriormente han venido otros grandes futbolistas internacionalmente hablando. El caso más reciente de Ángel Correa, que lastimosamente decidió no continuar acá en la Liga MX, partió ahí a Argentina con River Plate. Pero esa cuestión, mi estimado Arturo, por ejemplo, ya le pasó a Cruz Azul, ahora con el director Anselmi por ahí, a las Chivas, con Gago por ahí, que no han tenido sus salidas en buenos términos, por ahí a Ángel Correa, de ahí, por ahí se me escapa otro compadre Billy, pero esa cuestión ahí,
tiene que cambiar un poquito dentro del fútbol mexicano, poniendo, no sé, ciertos tipos de cláusulas que se margen de esas cuestiones, mi estimado Arturo, o cómo lo ves tú? ¿O son situaciones que pueden pasar aquí en el fútbol mexicano y que pueden pasar en otras ligas también? No, mira, yo creo que los contratos normalmente sí estipulan ese tipo de cláusulas de salida. Tú normalmente tienes que poner una cláusula de salida. Y muchas veces cuando se van de esta manera es porque el club en cuestión pagó la cláusula de salida. Y ahí, pues, la salida es completamente legal, ¿no? Como sucedió ahora con Correa. Pues River paga la cláusula de salida. Incluso me parece que pagan un poco arriba de la cláusula porque pidieron que los pagos fueran diferidos. Entonces, me parece una buena operación para Tigres. Nosotros sabemos que siempre existe el riesgo, sobre todo como los argentinos, que si viene Boca o River a tocar la puerta, es muy difícil mantener al jugador en México, ¿no? Ellos siempre tienen el sueño de jugar en esos equipos. Y yo siempre he sido de la idea que cuando un jugador se quiere ir del club, no hay que retenerlo. Si hay que cuidar el patrimonio de la institución, si hay que buscar que todos ganen, pero no hay nada más complicado que tener a un jugador a disgusto en el plantel. Ya no te va a rendir lo mismo, va a estar pensando en otra cosa. Entonces lo mejor es buscar una buena salida para todos en donde el club gane lo que tenga que ganar, donde el jugador tenga su salida y donde te dé la oportunidad económica de volver a armar con otro jugador. Pero sí es una constante y sí es un riesgo, ¿no? Hay que cubrirnos bien en los contratos, hay que blindarnos de alguna manera para evitar que se vayan de forma gratuita o que pongan condiciones que no sean favorables para el club en cuestión, pero yo creo que es un riesgo que siempre va a estar, sin duda. Ok, ok. Mi estimado, por ahí he tenido la dicha, perdón, compadre, he tenido la dicha de estar acá laborando en ciertos aspectos con Dorados acá en Culiacán. Ahorita están prácticamente ya a jugar acá en Mazatlán en el estadio El Encanto, donde pertenecía el Mazatlán. Me ha tocado también estar allá viajando a lo que es Tijuana, conocer un poquito el entorno de Cholos. Me ha tocado platicar ahí con el mismo Loco Abreu. Me ha tocado platicar con el mismo Gilberto Mora en su momento. He tenido la dicha de platicar hasta con su papá, con Gilberto Mora, papá. Yo tuve al papá de Gilberto en Jaguares, por cierto. Sí, sí, es lo que iba para allá, es lo que iba para allá y estuvo ahí dentro de Jaguares de Chiapas, donde se coronó un gran torneo donde lo llevaron a disputar una gran Copa Libertadores, ¿eh? Correcto. Sí, Gilberto es muy buena persona. Por eso me parece que Gilito del Morita está muy bien formado, tiene sus valores muy bien puestos, porque su papá siempre fue un ejemplo de jugador sumamente profesional y después de su retiro incluso se quedó trabajando con nosotros como entrenador. Empezó ahí su etapa de entrenador en fuerzas básicas. De hecho, creo que Gil nace en Chiapas, si no estoy Sí. equivocado. Y tengo la verdad buena relación con ellos. Me parece un muy buen jugador y qué mejor para él, ¿no? Debe ser un gran orgullo ver cómo tu hijo sobrepasa tu carrera y hoy pues, está en boca de todos y con posibilidades de ir a jugar a Europa muy claras porque a los 17 años pues ya tiene una Copa del Mundo en las espaldas y una calidad que pocas veces se encuentra en México. Sí, no, no, claro. Por ejemplo, ahí, entendiendo esa parte, pero también, por ejemplo, otra, ahorita Mora tiene 17 años, prácticamente a punto de cumplir ya la mayoría de edad. Como lo comentabas hace ratito, el mismo Eric Lira, a pesar de que tuvo un buen despunte ahora en Cruz Azul, tuvo una buena Copa del Mundo, solamente por ahí en su momento lo llegó a ver, a voltear a ver el Girona de España, el Troyes de Francia. Hoy prácticamente un equipo muy fuerte pretendido es el Mónaco de la Liga de Francia también. Pero por ahí nos han dado las cuestiones ahí entre directivos para que llegue a migrar al fútbol europeo. En este caso también, por ejemplo, Israel Reyes de América prácticamente está siendo sondeado por la Roma de Italia, pero cierta cuestión de que, por ejemplo, dice la América, a lo que yo tengo conocimiento, vale 7 millones, 8 millones, pero en la Roma me está ofreciendo 5, yo quiero los 7 o los 8 y no se va por menos. Ha habido otras cuestiones también de otros casos de futbolistas que prácticamente por la cuestión de el precio que le queremos vender, no se logran llegar al fútbol europeo. Yo en varias ocasiones yo le he dicho, ok, en este caso vamos a, por ejemplo, Israel Reyes.
Ok, son diferencia 2, 3 millones. Déjalo que se vaya, quédate con un cierto porcentaje de la carta. A lo mejor tiene un buen desempeño en el equipo donde llega vendido allá en Europa, va a ser posteriormente vendido a otro equipo o a la tendencia que se viene manejando. Que te vas al fútbol europeo, no lo haces, no llevas a cabo una buena temporada y regresas al fútbol mexicano con los equipos del norte prácticamente, ya sea Tigres o Rayados. A lo que voy, mi estimado Arturo, ¿no es mejor darle ciertas facilidades a los futbolistas mexicanos? A pesar del valor que tengas, facilitarles, ¿sabes qué? Pues págame menos, pero dame un porcentaje, yo me voy a quedar con un porcentaje de la carta y a lo mejor en un futuro, venta tras venta, transferencia tras transferencia, voy a recuperar eso y voy a ganar mucho más, pero también voy a aportar para que el futbolista mexicano adopte otra cuestión futbolística dentro de fuera de su país, como es en Europa, y que nos ayude internamente como Liga Mexicana, como Selección Mexicana, a tener una mejor calidad, sobre todo colectivamente hablando. Pero ¿por qué pasa mucho de que lastimosamente cierta gente acá, representantes, dueños de equipos, quieren el pago de una, si no, no se va? Es muy fácil. Al final, los dueños de los equipos, para ellos es un negocio. O sea, los equipos no están para beneficiar al fútbol mexicano ni beneficiar a la selección. Ellos ponen y arriesgan su patrimonio y ellos lo ven como un negocio y está bien porque ellos son los que ponen la lana para que todo esto suceda. Eh, y el problema es que un equipo europeo te pone 4 millones por un jugador, pero viene un equipo mexicano y te pone 12. Pues ¿cómo le vas a decir a un dueño que cada año invierte en plantillas, invierte en estadios, invierte en su producto, pues que deje de ganar dinero? Pues en ningún negocio del mundo funciona así. Aquí nosotros lo vemos desde el lado del aficionado, desde el lado romántico, quisiéramos tener muchos jugadores en Europa. Yo creo que el problema no es que no haya facilidades, el problema es que el futbolista en México está sobrevalorado. La liga interna paga mucho dinero en las transacciones por los jugadores locales. Entonces, por eso se hace muy caro poder exportar jugadores a Europa. Pues, siendo honestos, la liga mexicana no es una liga exportadora. Las principales ligas europeas, pues, primero buscan en Sudamérica, buscan en África, buscan en otros mercados antes que en México. Y cuando llegan a encontrarse con un mexicano de calidad, como el caso de Lira, pues bien, te piden 8, 9, 10, 12, 14 millones de dólares, pues por esa cantidad pueden recurrir a ligas que tienen pues, mejor currículum de exportadores que nosotros, porque tú lo decías anteriormente, muchas veces el jugador mexicano se va 2, 3 años y regresa a un equipo mexicano. Entonces, tú como equipo europeo apostar 8, 9, 10 millones de euros por un jugador mexicano de 27 años, que a lo mejor en 2 años se va a querer regresar a su país, pues la apuesta es muy limitada. En cambio, si tú apuestas por un chavo como Morita, que tiene 17, 18 años, pues por lo menos el club europeo puede apostar a que si invierte esos 10 millones y la rompe, pueda tener 2 o 3 reventas en Europa y entonces sí será un negocio para el club europeo. De lo contrario, es muy difícil apostar por jugadores de 27, 28 años mexicanos que difícilmente tendrán una reventa importante. Entonces, pues, al final es un negocio para el club mexicano y es un negocio para el club europeo. Y al haber estas cantidades de por medio y no ser una liga exportadora, pues es muy difícil que apuesten por nosotros. Esa es una realidad. Y mientras el esquema siga siendo pues difícilmente exportaremos más jugadores a Europa. Yo estoy de acuerdo contigo. El panorama ideal es, en lugar de pedir 8 o 9 millones, pedir 2 o 3 y quedarte un 30% de la negociación. Pero para eso también tiene que estar de acuerdo el equipo europeo, el equipo comprador, de dejarte un 30 o un 40%, ¿no? Para tú poder bajar el pago inicial. No es fácil, al final son negocios, al final es gente que pone su patrimonio y su dinero en la mesa para que los equipos funcionen. Entonces, eh, sí hoy veo que el principal problema son los valores que tiene el jugador mexicano y que normalmente el jugador mexicano termina despuntando a los 26, 27 años, que eso complica mucho más ser material de exportación. Y también ha habido ocasiones que tienen la facilidad ciertos acá, personajes de fútbol mexicano, que lastimosamente también tiene que ver mucho la mentalidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, en su momento se supo que Marcelo Ruiz tiene una oferta para llegar a la Championship, la segunda de Inglaterra,
ahí con un equipo, creo que ahí no lo quiso, tiene una oferta ahí, un sondeo vaya del Palmeiras también de parte del Brasil, por ahí no quiso irse, por ahí el Piojo Alvarado en su momento, el Flamengo también lo volteó a ver, por ahí rechazó esa oferta, a lo que tenemos entendido por acá, pero también muchas veces no tiene que ver esa palabra, que yo digo una palabra que para mí no es adecuada, sobre todo dentro de un deportista y sobre todo mexicano, la palabra conformismo, ¿no? Yo creo que cuando tú ya llegas a conocer ciertas cuestiones acá que te favorecen y conoces esa palabra conformismo, ya no te da por exigirte a ti mismo, sobre todo como deportista mexicano, a exigirte a cumplir otros sueños, otras metas, y ya llegas a una medida estándar, ahí te quedas, ¿no? Pues mira, yo a Marcel lo conozco desde niño. Y si algo tiene Marcel es que no es conformista. Él salió de Gallos, de una camada muy importante de Gallos. Y no fue por un tema de conformarse. Repito, para que un jugador vaya a otro club, sea en Brasil o sea en Europa, tiene que haber primero un acuerdo de los clubes. No es nada más que el jugador diga, me quiero ir y quiero jugar y cumplir mi sueño en Europa. No es tan sencillo. Tiene que haber un acuerdo, porque Toluca invirtió una cantidad muy importante por Marcel. Entonces, ¿por qué Toluca, siendo un negocio, perdería dinero por dejar ir un jugador? Entonces, muchas veces en la prensa se habla de que sí, hay ofertas y hay acercamientos y hay sondeos, pero de esas veces la mayoría nunca son reales, nunca hay una propuesta de valor real en la mesa y nunca hay una propuesta acorde al valor del jugador en el mercado. Normalmente, porque no somos una ley exportadora, repito, siempre la primera oferta es muy baja con relación al valor que tiene realmente el jugador en el mercado local. Entonces, no es tan romántico como parece, de que no les dan oportunidad y el jugador no quiere ir y son muy conformistas. Hay muchos jugadores que quieren ir, pero pues, cuando no hay una oferta equivalente al valor de mercado, pues también el club local es difícil que los deje ir. ¿Por qué vas a dejar de ganar dinero? ¿Por qué vas a perder dinero con un jugador? Hoy la FIFA ha cambiado mucho los reglamentos en ese sentido y los jugadores hoy tienen una salida que es viable, ¿no? Si de plano crees que tienes la capacidad de ir a jugar a otra liga, pues puedes terminar tu contrato y entonces ser agente libre e irte cuando tú te quieras ir. Pero también ahí el jugador muchas veces dice, puta, y si no me acabo yendo, entonces me quedo como el perro de las dos tortas y pierdo el contrato en el club que tenía y no tengo el pase internacional. Entonces, sí decirle a la gente que no es tan romántico y no es tan fácil que un jugador viaje a otras ligas y la mayoría de las veces esas ofertas de las que se hablan son inventadas en la prensa, muy pocas veces son realidades. Mi compadre Billy. Hablábamos de que, por ejemplo, el caso de Gilito Mora, tuvo que venir un entrenador extranjero para darle la oportunidad en la primera división profesional. Pero yo siento que hay muchos Gilitos Moras. Yo No, no siento los hay, que no los hay, hay varios equipos que no los están hay. trabajando. Créeme que no los hay. Mira, No los yo hay. siento que más... Llevo 20 años en el fútbol y este ha sido tema recurrente en las últimas mesas. No hay muchos Wills Moras. No existen en México. Y hay muy No pocos en creo, el no, mundo que a los 17 años tengan esa calidad. Eso es una no, mentira. sí, Ese mito de que en el llano hay 20 Gilitos Mora y en las básicas, pero le cobran a los papás y no les dan oportunidades, ese es un mito. Y sí, lo debuta un técnico extranjero, pero igual Gil Mora hubiera debutado con un técnico mexicano, no tengas duda de eso. A mí me pasó con Orbelín Pineda, también a los 17 años se hizo titular, y me pasó con el pitcher Zamorano en Jaguares, y a los 17 años se hizo titular, y fue con entrenadores mexicanos. Pero de ahí a decir que hay 30 Gilitos Mora en México, es una mentira y un mito absoluto. Ojalá los hubiera, tendríamos otra dimensión de fútbol y otra calidad en la selección. No existen, no hay, no los vas a encontrar por más que lo busques. desgraciadamente a veces no hay oportunidades. Vamos a decir, No, es que eso es otro no, mito. no del El que calibre, no tiene del esa calibre calidad, de... el que tiene Ajá. esa calidad va a tener oportunidad. No tengas duda de eso. No tengas duda de eso. Lo demás son romanticismos. Es muy diferente porque yo llevo 20 años en el fútbol y Sí. siempre me han llegado más de 300 chavos. Y siempre es, no, este es mejor que Messi, puta, este le da 20 vueltas a Ronaldinho. Y cuando los llevas al entorno profesional y los metes a vivir en una casa club a los 16, 17 años, los primeros en tirar la toalla son los jugadores. Tú no tienes ni siquiera que decirles, no hay espacio para ti. Los primeros en irse son los jugadores. No aguantan ni 10, 15 días.
meterlos al dinamismo de un fútbol profesional y dejar a la familia y empezar a comer bien y a descansar bien y a olvidarte de los amigos y olvidarte de las fiestas, no es para cualquiera. Una cosa es romperla en la talacha, en el fútbol amateur, y otra cosa es empezar a comer del fútbol y tener un régimen profesional. No hay Giles Mora, no existen en México, no se confundan con eso. Y no hay ese mito de que tienen que pagar y no hay oportunidad para las joyas mexicanas. No es cierto, eso no es cierto. Y lo puedes platicar con cualquier persona honesta que haya estado dentro de una organización profesional. Yo he estado en 5 equipos diferentes y no he tenido ni a 2 Gilmoras en 20 años. Nada más sacaste, bueno, nada más salió Orbelín Pineda y ahora que Gilberto Mora. En 20 años he visto a 3 y uno de ellos se perdió al Ajá. segundo año del profesional, que fue el teacher Zamorano. No hay Ok. esa calidad de jugadores, no las hay. Sí, yo creo que ya de Ok. entrar a una disciplina profesional, vaya, por más excelencia que tengas dentro de un equipo llanero, por así decirlo, yo creo que no es para todos, ¿no? Sobre todo ya cuando te metes en ese régimen disciplinario, como dices tú, mi estimado Arturo, yo creo que ahí deja mucho que desear, ¿no? Ojalá que quisiéramos de que cualquier crack que esté rompiéndola dentro del llano se metan y tengan la oportunidad y por ahí se metan disciplinadamente a todo el entorno de un equipo profesional y puedan progresar, pero yo creo que se les complica, ¿no? En la parte sobre todo medular de entrar a un rol disciplinario, ¿no? Yo creo que eso es lo que se complica más, ¿no? 100%, ¿no? El fútbol profesional no es para todos. No es únicamente tener talento. Cuando yo he visto muchos jugadores que tienen enorme talento y terminan saliendo del profesionalismo. Y he visto a otros sin tanto talento que por la mentalidad y la constancia llegan a romperla. Es muy difícil ser profesional. Y repito, eso de que hay 20 Giles Mora y que no hay oportunidades y que en el llano habría 30 mejores que los que hay en primera división, lamento quitar ese sueño y ese romanticismo al fútbol. No es real, no existe, no lo hay. Yo he ido a hacer visorías en todo tipo de escenarios y cuando llegan a concentrarse un equipo profesional no les alcanza. Y es el propio jugador el que da un paso al costado. Ni siquiera tú le tienes que decir ahí muere, ni siquiera le tienes que hablar a los papás a decirles no le va a alcanzar. Es el propio jugador el que se da cuenta que no tiene la calidad para ser profesional, que no tiene la disciplina, que no tiene eh, las ganas y el hambre de mandar todo a la chingada y de perderte los fines de semana con los amigos y de perderte las fiestas y de perderte los viajes y de perderte estar con tu familia y un crecimiento en tu casa. No los hay, no los hay. Ojalá los hubiera, de verdad. Tendríamos 20 Giles Mora y entonces seríamos una potencia en el fútbol. No los hay, simplemente no los hay. Y, por Que ejemplo, mi estimado en Arturo, determinado. Adelante, compadre, sí, adelante. sí, sigue. Sí, porque en determinado momento yo recuerdo cuando empezaron los partidos amistosos de la selección nacional y todo eso, pues muchos en el medio decían que esa selección no nos alcanzaba para nada, que no había un referente en la selección nacional y pues esto, como bien lo dice el gran Piojo Herrera, ¿verdad? A base de trabajo, pues yo creo que se hicieron muchas cosas muy buenas en el mundial y varios de los que no se les daba la confianza, salieron adelante en la selección, dieron la cara, entre ellos, pues lógicamente Gil Mora, ¿verdad? Que no está en tela de juicio su calidad ni nada de eso, pero por supuesto que no. Pero yo a lo que yo pienso es que no creo yo en serio, que no haya, no con el talento de Gil Mora, o sea, es un talento aparte, pero yo no creo que no haya chavos que no den el ancho para la primera división, porque anteriormente venían chavos de muchas ligas de otros lados, que no eran profesionales, como la Liga Española, ¿te acordarás de la Liga Española? Y ¿de dónde vino Cuauhtémoc Blanco también? Entonces, yo siento que sí hay chavos que se les puede moldear, vamos a decirlo, que sí se les puede moldear, nada más que yo siento que lo que se ha fallado es en las visorías, porque yo creo que chavos que tengan ese talento para estar en primera división, yo siento que sí los hay. Pues está muy fácil, vuélvete visor y tráelos a la primera división. Lo malo es que como tú platicabas hace un momento,
¿Qué les dijeron a los empresarios de la liga de ascenso, de expansión? Les dijeron que iba a haber ascenso y descenso para que invirtieran y que iban a subir en determinado momento a la primera división profesional. Y ahora SAS les dan con el traste y ya se quita el ascenso y descenso y todos los chavos, como dices tú, que se vienen preparando para algo mejor, para estar en un mejor equipo, para por qué no estar en primera división profesional, ya les dieron al traste con esa ilusión, vamos a llamar de jugador, ilusión de jugador de romperla en la liga de abajo y poder salir adelante. Entonces yo creo que esas son las situaciones que hacen que varios jugadores pierdan ese cariño, pierdan esas ganas de sobresalir, porque pues simple y sencillamente les cortan la ilusión o les cortan la posibilidad de Pero llegar a a un ver, equipo también profesional. seamos claros, tú revisa los planteles de expansión y qué edad tienen los planteles de expansión. Así que digas chavitos, tampoco hay, ¿eh? La mayoría son jugadores de 25, 26 años, que ya no la armaron en primera división. O sea, no es que los planteles de expansión sea un promedio de 18, 19 años y que tengan oportunidad de romperla para ir a la primera. Si a los 26 años, en cualquier país del mundo, no estás en primera división, es muy difícil que llegues a primera división. O sea, eso también es Ya, tenerlo claro. ya es tarde esa edad. Y ese es Pero, el por promedio de edad ejemplo, de la expansión. de la Entonces, expansión, es correcto. no es que sea una liga formativa, no es que sea una liga donde vamos a ir a encontrar nuevos valores. Son chavos de 26, 27 años, donde hay extranjeros, donde pues, a los 26, 27 años, si no has llegado a primera división, no vas a llegar a primera división. Ok, ok, ok. Mi estimado Arturo, cambiando un poquito ya, entrar al tema de la selección mexicana. ¿Qué te pareció el tercer proceso del Vasco Aguirre al frente de la selección tricolor? ¿Y cómo viste su desempeño dentro de esta Copa del Mundo? Que al final de cuentas se hizo algo histórico. 4 triunfos al hilo, 0 goles recibidos. Por ahí se superó por fin, después del México 86 a la fecha, una ronda eliminatoria dentro de la Copa del Mundo, cuando se le ganó a la selección de Ecuador. Pero al final de cuentas todo muy bonito, pero llegó a Inglaterra y te aterrizó y prácticamente nos dejó donde mismo. Sí, cada 4 años desde que tengo uso de razón, es el mismo ciclo, ¿no? Nos va a ir de la chingada, México no anda bien, México llega con dudas, no nos fue bien en los amistosos, y mágicamente cuando empiezan los mundiales, normalmente quitando Qatar, pues México siempre resuelve la primera fase, sin importar contra qué equipos nos enfrentemos. Eh, entonces, yo sí esperaba una calificación a la siguiente ronda, casi sin problemas, como lo tuvo. Eh, sí creo que es la mejor versión que he visto de una selección de Javier Aguirre. Me gustó mucho lo que vi en los primeros 4 partidos. También es cierto que difícilmente vamos a volver a tener tantas circunstancias tan favorables como fue el partido de Inglaterra, jugar en el Azteca, quedarse el rival con 10 hombres, con la moral a tope después de los 4 partidos ganados, de no recibir goles. Estaban todas las condiciones dadas para dar ese paso importante y de por fin ganarle a una potencia en una ronda de eliminación de Copa del Mundo. Pues desafortunadamente no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque vuelvo a lo mismo. Estoy de acuerdo que ya con el diario de lunes todos somos técnicos y todos podemos decir, pues, yo hubiera metido a Luis Chávez, yo no hubiera sacado a Quiñones, no me gustaron los cambios, para que metió a Chaquito si se lesionó. Eso pues, lo podemos hacer todos después de terminado el partido, ¿no? Porque hasta antes de ese partido todos los cambios le habían salido de maravilla al Vasco y el plantel se había mostrado muy parejo en los 4 partidos anteriores. Pero yo creo que el gran problema, y vuelvo a lo mismo, eh, es la calidad. Nosotros no tenemos la calidad que tiene Jude Bellingham. Tuvimos 3, 4, 5 opciones de gol y no las metimos. Ellos te llegan 2 veces y te hacen 2 goles. Tú te equivocas una vez y la recoges en la red. Ellos se equivocan 3 veces y no les haces uno. Al final, eh, siempre lo digo, ¿no? En términos de golf, te termina alcanzando el handicap. Cuando hay un güey mejor que tú enfrente, te acaba costando, te acaba pasando factura. Contra ese tipo de equipos
tú no puedes cometer ni un solo error, porque ellos sí los capitalizan y nosotros no tenemos esa contundencia histórica. Y siempre hay, ¿no? Puta, que el golazo de Maxi, puta, que no era penal, que la que falló Luis Hernández, que cuando se equivocó tal güey. Estos güeyes no son así. Cuando tienes a Harry Kane, cuando tienes a Pickford, cuando tienes a Bellingham, les regalas una y te la van a guardar. Y el problema fue es que nos comemos 2 goles en 2 minutos. Y levantarte de un madrazo de 2 goles en 2 equipos contra una selección de elite, pues no tenemos la calidad para hacerlo. Tuviste peloteando a Inglaterra 30 minutos adentro de su área y no les generaste ni una opción clara de gol. Eso para mí es una diferencia de calidad. Mientras nosotros no tengamos jugadores con esa calidad, pues siempre andaremos en eso, entre el 9 y el 12, entre el 9 y el 14. Esa es la realidad del fútbol mexicano, porque no tenemos jugadores que te hagan diferencia en ese tipo de partidos. No, no los tenemos. El más cercano es Raúl Jiménez, ¿no? Que lleva en la Premier pues ya bastantes años, ¿no? Pero, pero hubo muchos errores, ¿no? Para mí, Jorge Sánchez en los 3 goles está mal ubicado. Y no es que sea un error visible, claro, de que es, puta, la cagó, la abanicó, le pegó mal, fue un autogol. No, simplemente son errores de ubicación, de seguimiento, la capacidad de estar concentrado 90 minutos. Y eso es la diferencia en calidad. Y creo que eso es lo que nos termina costando el partido con Inglaterra. Lastimosamente, esa cuestión seguidilla de algo histórico dentro de una etapa de grupos, por ahí no recibir gol, por ahí yo lo dije Mario Laya acá cuando estuvimos la dicha de estar platicando sobre ese próximo partido contra Inglaterra. Calmados, tranquilos, hay que ver también al equipo rival, es una potencia mundial, una campeona del mundo. Échenos a cualquiera, échenos a Portugal, a Argentina, al que quieran, a Francia si quieren, le vamos a ganar porque jugamos de local en el Estadio Azteca, que México no ha recibido gol. Lamentablemente esas ciertas cuestiones ahí, logros históricos, estaba cegando a cierta parte de acá del entorno mexicano. Y yo creo que por ahí hay que entender algo, ¿no? Que Inglaterra está a un nivel más superior de México en cuestión de calidad, por algo tiene los nombres y jugadores donde juegan, y México tiene el nivel hasta donde le alcanza, ¿no? Pero ahora, mi estimado, por ahí Arturo, se viene una nueva etapa ahora con Rafa Márquez. Yo soy alguien de que paso a pasito, poco a poquito, a como se vaya dando las cosas, hay que irlo viendo. Por ahí cierta gente que acá he escuchado de que es que viene Rafa Márquez ahora, que vamos a superar todo lo anterior, porque Rafa Márquez viene de la Masía, viene del Barcelona, pero por ahí no quieren vender a Rafa Márquez cierto sector acá deportivo, periodístico, que viene de la Masía, como que prácticamente toda su vida la ha hecho en la Masía, cuando ni siquiera tuvo un torneo completo dentro del Barcelona Athletic, ¿no? Por ahí yo creo que sí, estuvo dentro del Barcelona, conoció toda la estructura de la Masía, estuvo en Mónaco, estuvo en Italia con el Hellas Verona, bicampeón con el equipo de León, por así decirlo, pero eh, a lo que voy yo, que Rafa Márquez, ok, salió del proceso también del Vasco Aguirre, pero lastimosamente, y tú que has tenido la dicha de estar dentro de la Federación Mexicana, mi estimado Arturo, siento yo que hay alguien ahí arriba que medio maneja los hilos, vaya, de la selección y que no deja manejar todas las ecuaciones. Por ejemplo, en este caso, Rafa Márquez, siento yo y me gustaría que lo dejen trabajar y que él tome decisiones. Si ya ciertas vacas sagradas no tienen que estar convocados, que no lo llamen, pero por ahí siempre de acá de afuera uno pensamos de que es que tal persona nos impone y lo van a llevar porque pues dice tal patrocinador, tal persona, pero ¿qué esperar de este proceso nuevo con Rafa Márquez? Mira, primero yo nunca, desafortunadamente nunca he sido parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Es un sueño que me queda por cumplir. Ojalá y Ah, ok, algún día tenga esa oportunidad, pero nunca ok, ok, estuve ok. dentro de la federación. Dos, a mí lo de Rafa me ilusiona. Yo lo vi trabajar precisamente en la Masía. Fui a hacer una visita a Barcelona cuando él estaba dirigiendo y me tocó verlo dirigir su equipo, un interescuadras, bueno, un partido amistoso contra el primer equipo del Barcelona. Y me gustó la personalidad que vi de Rafa en la banca, diferente a lo que él es fuera de la cancha. Lo vi mucho más expresivo, mucho más, transmitiendo mucho más cosas en esta etapa
de entrenador que cuando fue jugador. A mí no me espanta el tema de que si no ha estado en un equipo, de que si la primera división, el ejemplo más claro lo vimos en la final de la Copa del Mundo. Ninguno de los dos técnicos que jugó la final han tenido equipos de primera división. Eh, Rafa tiene, en México lo primero que tienes que tener es el reconocimiento y el respeto del jugador. Y Ok. creo que Rafa lo tiene de sobra, ¿no? Por la carrera que hizo. Entonces creo que ahí vamos de gane. Creo que Rafa tuvo la posibilidad de mantenerse muchos años en la élite europea como para haber creado una idea de fútbol y encontrar de dónde absorber cosas buenas y cosas malas en su gestión. Eh, yo no creo que a un tipo de la personalidad de Rafa y con lo frontal que ha sido Rafa toda su vida, alguien le imponga jugadores y mucho menos un patrocinador. No lo veo viable, la verdad. Ok. De ahí a que mejore o no mejore Rafa, pues vuelvo a lo mismo. ¿Qué herramientas le estamos dando a Rafa para que cambie el fútbol? Si seguimos sin exportar jugadores, si seguimos sin tener esa calidad de jugadores, pues difícilmente podremos conseguir cosas diferentes. Creo que está armando un buen cuerpo técnico con Juan Malillo, que también lo conozco, lo entrevisté en alguna oportunidad. Es un tipo que fue incluso auxiliar de Guardiola. Es un tipo sumamente preparado que conoce muy bien el fútbol mexicano porque dirigió a Dorados de Sinaloa cuando Sí. jugó acá Guardiola. Conoce la idiosincrasia de alguna